Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidos al conversatorio de Rizoma, cuando está a cargo de Daniela Cárdenas Benavides. Ella es artista visual afromexicana, el cual, bueno, ha tenido la oportunidad de estar acá en Perú y presentarnos su obra. Ahorita nos encontramos en el Museo Etnográfico Amazónico y también tiene una segunda exposición en el Museo de Historia y Arte del Callao, que es la segunda parte de esta exposición, que tiene que ver mucho con el tema de los puertos, tanto en México como en Perú, y que vamos a escuchar hace unos instantes. Bueno, primero que nada quisiera presentar a Daniela Cárdenas. Daniela, por favor, para que puedas estar con nosotros. Y bueno, también tenemos al historiador Ricardo Aguilar Saavedra, que nos va a acompañar también en este conversatorio. Bien, Daniela, muchas gracias por estar aquí. Ricardo, también muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, nos encontramos en este conversatorio básicamente por tu obra, bueno, tu exposición Rizoma, ¿no? Que has venido trabajando, si no me equivoco, un año, creo que me habías mencionado, más o menos un año aproximadamente. Cuéntanos un poco más o menos en qué consiste Rizoma, qué es Rizoma, cómo es que nace esta idea, cómo decides plasmar la esencia afromexicana, que tú mencionas muchas veces, y llegar hasta a esta exposición. Sí, bueno, primero gracias por recibirme aquí tanto en el Museo Etnográfico Amazónico como en el Perú, ya por segunda ocasión. Y bueno, les platico un poco. Rizoma, más que ser la exposición, el primer nombre de Rizoma, digamos que es la etapa en la que estoy en este momento. El año pasado fue un enraizamiento, fue encontrarme con, sí, mi entender de una raíz negra dentro de mi familia, y ahora es entender esa raíz como una raíz que conecta, que no tiene solo un eje ni un punto de conexión. Es una raíz que, si bien por mi parte creció en México, esta se puede conectar tanto como lo es el Perú u otros lugares de la diáspora africana. Entonces, Rizoma es eso, cómo mi raíz afromexicana se expande y va encontrando caminos de unión entre todos estos países y diferentes latitudes, tanto de América como fuera. Y también una parte fundamental de Rizoma es entender el cuerpo como un archivo vivo. Gran parte de mi historia, tanto personal como de la trayectoria artística, nace de un proceso de reconocer una herencia matrilineal que lleva toda mi familia y si bien mi persona, ¿no? Entonces, Rizoma parte de eso, del cuerpo como archivo, y otro de esos ejes es como el cabello ha sido, más allá de lo estético, un símbolo, un elemento de orgullo, poder, pero que desde la estética y de toda esa parte eurocentrista muchas veces ha intentado apagar desde los estereotipos, y hay mucho alrededor de eso. Entonces Rizoma toca estos tres ejes. Claro, mira, has mencionado dos cosas importantes. Uno, que es el tema de identidad, que es una pregunta que te haces a ti mismo, ¿no? Y otro que has mencionado es el tema del estereotipo sobre el cabello, ¿no? Justamente, que hemos visto tus obras, resaltas bastante el tema del cabello, ¿no? Tengo entendido que, bueno, en México, a ustedes, o no sé si es el término correcto, les dicen chinas, perdón, ¿no? Precisamente por este tipo de cabello. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú o cómo crees que se sienten identificados los afromexicanos, afromexicanas en respecto a este tipo de términos, o la diferencia que hay? Porque México es muy, ¿cómo se dice?, orgulloso, ¿no? De ser mexicano, más que nada porque dicen que somos indígenas, ¿no? Que quiero otro tipo de raza. Sí, en México, más que a las personas, se conoce el cabello. Tener el cabello rizado o afro, ya es tener el cabello chino. O sea, cualquier patrón que sea, ya tienes el cabello chino. Pero, ya lo comentamos, esta palabra, chino, nace de toda la etapa de castas en México. O sea, el chino era la mezcla entre un mulato y un indígena. Y así va prevalecido en el imaginario y en el léxico colectivo, sin cuestionarnos esto. Pero al momento en el que no lo cuestionamos, también dejamos de parte el lado afro. Claro. Porque no hay una asociación en el colectivo mexicano de, chino, claro, es cabello afro. Y afro está aquí porque Afro-África llegaron forzadamente personas a estos territorios. Entonces no hay una relación
en ese sentido. Y como dices, en el término de afromexicanos, si bien en México se consideran más personas negras, netamente con este nombre, porque el término afromexicano aparece hasta el 2019 en México, constitucionalmente. Entonces este es uno de los términos que se ha dado internacionalmente desde afrodescendientes por ahí del 2000, y ya posteriormente en México hasta hace no más de 7 años. Entonces no hay como tal un... Sí se usa la palabra afromexicano, pero también hay un reconocimiento muy fuerte hacia la palabra negro, o sea, ser una persona negra, una mujer negra, eso también es muy fuerte. Claro, justamente lo que estaban mencionando, y me gustaría, Ricardo, también que nos comentaras algo, lo que mencionaba Daniela, en el tema de, digamos, esta mezcla, ¿no? Nosotros tenemos algo similar, ¿no? Antes se le decía sándwich, mestizo, bueno, varios términos, pero hay algo que ha resaltado también Daniela, que decías que a partir del 2000 se reconoce término 2001 aproximadamente, el tema del reconocimiento de afromexicano, que es algo similar que ha pasado en el Perú el año pasado, el año pasado. Sí, claro. Bueno, saludarte. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Daniela. Más aquí en el Museo Etnográfico Amazónico. Y yo creo que es interesante reflexionar sobre estos vínculos entre México y Perú, y más aún en un día como hoy, el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, y en el caso peruano, por ley también reconocido el Día de la Mujer Afroperuana, ¿no? Que nos trata de difundirlo mucho, pero yo creo que sin duda las mujeres, tanto en afroperuano como en cualquier identidad cultural en el Perú, ha legado mucho a nuestro país, ¿no? O sea, y no podemos hablar de cultura sin hablar de las experiencias en casa, porque es donde principalmente se transmite la cultura, ¿no? A lo que tú mencionabas, Luis, claro, para entender la afrodescendencia en el mundo, bueno, tenemos que hablar acerca de la esclavitud, 500 años y diferentes procesos que, como bien dice Daniela, nos conecta, y eso es algo particular del afrodescendiente. Podemos hablar del afrodescendiente aquí, o en México, o incluso en China, o por supuesto en África o en Europa, pero estamos hablando de una raíz, ¿no? O sea, cuando conversamos con Daniela el año pasado sobre su obra, buscar y conectar la raíz nos puede llevar a muchos lugares, que nos conecta de una u otra manera a la actualidad, porque si no, no estuviéramos hablando de eso hoy. En México le llamamos afromexicanos, en el Perú afroperuanos, pero al final todos somos parte de una afrodescendencia global, que no siempre ha sido visibilizada así. En la época colonial se utilizaba la palabra negro para describir tanto un color de piel como una condición económica y social. Entonces, estás hablando de que eran las personas con más bajos recursos, esclavizados, en muchos casos inhumanizados. Le quitaban la categoría de humano, los convertías en animales de producción. Por eso es que viene la palabra mulato, mulata, ¿no? Términos que ahora parecen normales, pero que hace 500 años no lo eran y ahora tampoco deberían ser. Entonces yo creo que lo técnicamente normal y mejor es llamarnos afrodescendientes. Otra cosa es cómo se introduce el término en la sociedad, que aquí en el Perú, en México también, ha sido una lucha de 25 años. ¿Por qué? Porque yo hablo acerca de la experiencia peruana. Cuando uno va a un pueblo, vamos a utilizar el estereotipo, en Chincha, por ejemplo, al fondo, donde hay muchas personas afrodescendientes, no te permiten o no está bien visto utilizar el término afrodescendiente. Ellos prefieren autodenominarse negros, negras, incluso morenos o de otras formas, ¿no? Por eso es que nuestro censo reconoce la palabra afrodescendiente, pero también las otras denominaciones. Y eso, en lugar de decir, no hay que llamarnos negros, hay que llamarnos afrodescendientes, hace de que todos seamos parte de una misma comunidad. Entonces yo creo que es lo más importante. O sea, la afrodescendencia hoy no está en color de piel. O sea, Daniela es más clara que yo, y no por eso es menos afrodescendiente que yo. O mi hija es más clara que yo y eso no la hace menos afrodescendiente. Claro, el término afrodescendiente, incluso hoy en día ¿cómo le dicen esto que está en YouTube? Streaming, ¿ya? O los youtubers, ¿no? Hay algunos que ya están utilizando el término afrodescendiente, ¿no? Hasta corrigen comentarios, dicen, no, ya no digas negro, ya no digas negra, ¿no?
Y hay algo muy curioso, cuando yo conocí a Daniela, lo que te acabo de decir, ¿no? Y me mencionaste que era una mujer afro-mexicana, yo en realidad, claro, el estereotipo que uno conoce o se sabe de memoria, la persona oscura, de tez negra, ¿no? El cabello rizado o algo similar al rizo, ¿no? Que es, creo que parte de lo que dice tu obra. Entonces, cuando yo conozco a Daniela, obviamente tiene la tez muy clara, ¿no? Me hizo como una especie de espejo conmigo, o sea, que mi padre es afrodescendiente, ¿no? Pero yo no tengo ninguna característica de él, salvo la nariz y los ojos, Claro. ¿ya? Entonces, también como que te hace la pregunta, ¿no? ¿A quién le dices afrodescendiente? ¿Quién se considera afrodescendiente? ¿No? Y si cumple ciertos requisitos, ¿no? En el sur de Lima, mencionabas Chincha, ¿verdad? Ellos se autodenominan negros o negras, en sangre también hacen lo mismo. El término afrodescendiente es como que para ellos es nuevo, no sé qué es, no sé qué estás hablando, ¿no? Pero sí prefieren decirse negro, prefieren decirse negra, ¿no? A utilizar el término afrodescendiente o afroperuano. Claro, yo creo, solo para sacar una idea chiquita, yo creo que son dos cosas. La primera, no está mal corregir, entre comillas, el término negro, porque hay mucha gente todavía que lo utiliza de manera peyorativa Y y despectiva. despectiva, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que combatir precisamente. Pero no hay que creer que porque nos llamamos, esto será muy polémico y muy difícil, no, que porque nos llamamos afrodescendientes, hemos superado a aquellas personas que se sigan autodenominando negros. Al menos en el caso peruano, no me dejarán mentir muchos activistas, y quiero saludar a mi amiga Sofía Carrillo que nos acompaña aquí. Hay mucha resistencia entre personas no afrodescendientes a utilizar el término. Y pueden seguirnos llamando negros o morenos o mulatos, pero el problema es que, no sé si lo saben o no se dan cuenta, quiero pensar en eso, que hay una carga histórica peyorativa en esos términos. O sea, mis amigos me pueden decir negro. Yo no tengo ningún problema con eso porque sé que no lo están diciendo con una carga peyorativa. Pero en muchos otros contextos sí. Entonces, por eso apelamos a lo que sería lo políticamente correcto, sin dejar de notar de que a pesar de que soy afrodescendiente, vengo de una historia donde estas categorías han tenido un peso. Claro. O sea, pienso que va un tema doble por ahí. Claro, mira, has mencionado un poco de historia y Daniela mencionaba también, claro, particularmente hablando de la historia familiar, Daniela, tú mencionabas en un momento que, no me quiero equivocar, pero una de las frases que sueles decir por el tema de Rizoma es la historia viva del cuerpo, ¿verdad? O algo así, El ¿no? cuerpo como archivo vivo. El cuerpo como archivo vivo. Y creo que ahí parte también un tema de identidad de la persona misma. O sea, en cuanto más conoce, digamos, una persona, yo de niño obviamente no sabía estos términos, mucho menos mi padre, porque a veces no le gustaba que digan negro. Pero en tu caso, por ejemplo, cuando yo te he escuchado y las veces que has expuesto aquí, hablas prácticamente de una identidad propia, ¿no? Algo que tú te identificas y que en su momento también tuviste las mismas preguntas, ¿no? Creo que fue en la entrevista con Sofía, si no me equivoco, mencionó que te habías nacido el cabello incluso, ¿no? Y ahí viene, digamos, el tema de discriminación, quizás la falta de identidad de uno mismo, ¿no? En cómo quiere verse o por qué le llaman de determinado nombre. Quiero pensar, de cierta manera, ya tú me dirás si es cierto o no, que rizoma es eso en parte, ya, es demostrar tu identidad, en tu caso como afromexicana, ¿no? Y obviamente tus obras, y el que estamos viendo ahorita, es muy resaltante, repito, el cabello rizado, ¿no? Si bien es cierto también tus cuadros son mujeres, en este caso tienes una afinidad por tu abuela, ¿no? Por la enseñanza ancestral, se podría decir, ¿no? De poder transmitir esa historia a través de las generaciones, ¿no? Entonces, yo entiendo que Rizoma es eso, en parte, ¿no? Porque también tienes lo que es el Callao, la conexión que también hablaba Ricardo, de los afrodescendientes, ya sea en México, Perú, Colombia, ¿no? Que también suele pasar. Pero respecto, por ejemplo, tú eres de Veracruz, es Puerto, ¿verdad? ¿No? ¿Puedes comentarnos también un poco sobre eso y cómo es que Rizoma también cala sobre esa identidad que tiene Veracruz con
ustedes? Sí, claro. Pues resumiendo con la parte que menciona Ricardo de cuál es la diferencia entre nombrarse negro y afrodescendiente. Si bien en México también existe esta parte de nombrar a alguien negro de un modo despectivo, a mí me pareció muy interesante el año pasado que se realizó el primer encuentro de poetas negras afromexicanas en el Instituto de Bellas Artes. Y aquí dentro de este recinto eran alrededor de 11 poetas. Ellas mencionaban como, sí, estamos hoy aquí pisando este espacio blanco y privilegiado, pero hemos decidido nombrarlo así, mujeres negras afromexicanas, porque si bien está esta resistencia entre los términos que impone la academia o lo político, lo que se siente en lo exterior, a lo que pasa en la comunidad y en el colectivo primario, en un círculo primario. Entonces eso es un buen sentido de cómo se le da el uso a la palabra. Y sí, en lo que mencionan, en este sentido de qué pasa con las identidades y los estereotipos, reconocerme como una mujer afromexicana ha sido todo un proceso, y en parte de esto ha sido reconocer que si bien el pantone del espíritu no existe, no te hace ni más o menos afrodescendiente en ese sentido, el cabello no lo es todo porque sea rizado o afro, va más allá. O sea, hay personas afrodescendientes que ya no tienen cabello, que suben alopecia por tracción, por herencia, por lo que sea, pero hay personas lacias, también en México está también este caso, ¿no? Muchas personas en la Costa Chica tienen cabello lacio, son personas afrodescendientes, y también existe este estereotipo de, soy afrodescendiente si no tengo el rasgo. Y más bien aquí sí, si bien todo rizoma parte de mi experiencia personal, rizoma ha sido entender cómo para crear tengo que partir desde mi experiencia. Porque no, si bien abarco lo afromexicano, no puedo meterme en este punto egoísta y decir yo soy la experiencia total afromexicana y soy la voz de ellos. Sin embargo, he tenido la oportunidad de conversar, entrevistar a otras mujeres afromexicanas para conocer sus diferentes perspectivas, y hay un punto de encuentro que no se puede negar en el cabello y en la historia que tienen. Esto es el caso, por ejemplo, de los alistamientos, como lo mencionábamos, en el aspecto profesional. Desde lo académico nace esto. En las escuelas hay toda una red diciendo no arreglas el cabello o no lo puedes traer tu sueldo porque estorba más, tapa visibilidades, ¿no? Y en qué momento nos ponemos a pensar en que esto no representa nada más y nada menos que estar alienando más tu identidad desde estas miradas externas. Y sí, como lo mencionabas, retomando un poco también lo del Callao, sí, yo nací en Ciudad de México y crecí en Veracruz, en Tuxpan, Veracruz, que es de donde es mi familia. Entonces aquí tuvo también todo un proceso, porque es muy diferente ser una persona afromexicana en Veracruz que en Ciudad de México. Porque afromexicanos hay en los 32 estados de México, sin embargo, cuando se habla de esto es muy general decir como, sí, claro, ¿dónde están? Solamente en los puertos, Veracruz y la Costa Chica, lo que es Guerrero y Oaxaca, y parte de Chiapas, que es el Pacífico, compartido igual con el Perú, ¿no? Claro. Y es esa parte de reconocer gran parte de mi infancia, como fue la experiencia, es toda una cuestión hacia mi identidad. O sea, yo crecí con preguntas de, sí, pero vives aquí en Ciudad de México, en Veracruz, pero ¿de dónde eres? ¿Eres colombiana? ¿Eres cubana? ¿Eres de República Dominicana, venezolana? Y en mi mente eso a los 6, 10 años yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? O sea, como, ¿por qué está cuestionando esto? Y si bien, o sea, el tema de identidad fue una incógnita durante mucho tiempo, gracias a estos referentes que comenzaron a aparecer en México como poetas en música, o los esfuerzos que se están haciendo para nombrar esto en espacios académicos y todo, fue como que, claro, aquí hay una historia que no se ha hablado, que no se ha contado. Entonces en ese momento yo volteo a ver y comienzo a cuestionar a mi familia. Y digo, sí, por favor, estamos aquí. Yo, ¿cómo va el árbol genealógico para atrás? Definitivamente también encontré muchos silencios, pero dentro de esos silencios había una pregunta clara, a que dentro de este cobijo o protección familiar se habían escondido desde los términos hasta esta idea de no, pero es que sí, el racismo existe, pero si somos más fuertes y lo negamos, ya no nos afecta.
hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Pero si hacemos eso, también estamos negando que existe y no se ha nombrado, ¿no? Entonces fue reconocer eso, ir armando el rompecabezas y entender la historia familiar desde este punto de conexión, si bien lo es el puerto que es Veracruz, Tuxpan, que está muy cerca de Tamiagua, que es de los lugares donde ahorita están teniendo más proyección y experiencia afrodescendiente a nivel redes sociales, medios y todo en este sentido. Eso es lo que ha resonado en esta exposición del Callao, porque yo comencé editando esta parte de mares. O sea, hay un aspecto sociológico diferente entre crecer en una ciudad y no poder ver el horizonte, a crecer en un espacio amplio y verlo. Hay todo ahí un tema psicológico detrás de. Yo crecí desde los dos puntos, de Ciudad de México y varias migraciones entre Veracruz, Tuxpan, y vi una triangulación, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veía el mar y era como si yo le pidiera una respuesta, ¿sabes? Entonces, yo decía como, aquí está el mar, ¿por qué esta conexión? Si bien estaba la parte de, sí, claro, por aquí llegaron los españoles y está el mito de este gran personaje mexicano dentro de la historia de la educación, José Vasconcelos. Él tiene su texto de la raza cósmica, que es un poco lo que decía. José Vasconcelos habla de, sí, claro, hay una raza cósmica, y en esa raza cósmica, por favor, me desapareces a las personas negras. Y algo importante aquí es que José Vasconcelos fue el que fundó la Secretaría de Educación Pública en México. Entonces, toda la educación en la academia en México está bajo este esquema, que ahorita se está tratando de cambiar, de incluir en las páginas, pero ya no como notas al pie. Entonces, como dentro de un país, y hablo de José Vasconcelos, esto fue en 1920 y algo, ¿no? Es a la par de los grandes muralistas y todo, pero en esas historias para educar a la sociedad, nunca se mencionó lo afromexicano cuando tienes esta experiencia en la casa, como les decía. La cultura se aprende en la casa, en el círculo, en el microcosmos que vives. Entonces ahora venir al Perú y encontrar esa resonancia y conexión con otras mujeres, con otras personas afroperuanas, es decir, claro, o sea, mi historia no es única, es un rizoma que se está expandiendo porque hay una raíz que entendemos como África, pero África es gigante, hay muchos países, muchas culturas, etnias, no sabemos también el origen central de esto, sin embargo ahora estamos en este otro territorio, América, y encontramos, ¿no? En Abayala, o sea, norte-sur, podemos encontrar nuestra cultura y nuestra historia, como lo es la conexión con los mares, desde la cocina o la experiencia diaria, como lo mencionaba. O sea, ¿qué pasa con la experiencia tanto en ambientes educativos, profesionales, en este sentido? Entonces ahí es donde nace el rizoma y donde el rizoma se está expandiendo, porque afortunadamente ahorita estoy en Perú y el plan de esto es seguir proyectando esta parte de afrodescendencia desde mi sentir y desde mi experiencia afromexicana, pero seguir viendo cómo va resonando y también que otros países y otras culturas sirven en mi vida como un espejo. O sea, algo que ha pasado también mucho dentro de mi experiencia y dentro del arte también es que muchas de las cosas de mi vida personal o de mi ambiente yo las daba por sentadas, como de, sí, claro, pero pues todo se tiene que quedar así, el cabello y tener esos procesos, o claro, o sea, todos entienden de dónde viene el agua de Jamaica en México, por ejemplo, en ese sentido, y ha sido cuestionarme eso, y me dijo, no, o sea, no, nada aquí está dado por sentado, todo tiene un porqué. Entonces, el poder salir de este centro como México, moverme y conocer más, es lo que me permite ver cómo eso se está extendiendo. Y espero que en un futuro ya no sea como solo esta parte de, claro, que pues como archivos, sino también encontrar todavía más sincretismos en lo que hay en tradiciones, como lo mencionábamos en el son de artesa, ustedes con el gato peruano, ¿no? En este sentido también como qué pasa cuando se incluye el plátano dentro de la gastronomía de diferentes maneras y podemos encontrar aquí platillos que se nombran diferentes en México, como los anticuchos, que es exactamente lo mismo allá, ¿no? Entonces nace esto. Claro, hay algo que me ha hecho recordar que hace tiempo conversé con Ricardo y me parece que fue una de las entrevistas que tuvimos. Hay un, como tú decías, hay un mea culpa de los historiadores
respecto al tema afrodescendiente, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, acá en Perú, se habla mucho de los esclavos negros, de la conquista, pero pasado ya la abolición, ¿no? Hay una historia que no se ha contado en gran parte, ¿no? Entonces, y obviamente me ha traído a colación eso, justo lo que has mencionado tú, el tema de educación en México, ¿no? Esto sí me hablas, esto no me hablas, ¿no? El tema, digamos, acá en Perú, quizás me puedas ayudar un poco, Ricardo, tenemos una historia no contada de muchos personajes, ¿no? Afroperuanos. Por ejemplo, el Gurmente Medina, que yo nunca supe que estuvo en batalla. Exacto, ¿no? También Manuel Valdés, primer médico, ¿no? Acá en Perú, que creo que actualmente hubiera sido como un ministro de salud, ¿verdad? Algo así, ¿no? Equiparable, ¿no? Entonces, es algo controversial, ¿no? Porque esta parte de historia afrodescendiente, ya sea que en Perú, en México, en cualquier otra parte, no se cuenta mucho o no se estudia en las escuelas como debería ser, ¿no? Gran parte que yo ahorita conozco del tema afrodescendiente por Ricardo. Creo que tengo contigo como 3 entrevistas, creo. Échame la culpa. ¿No? Y justo me trajo a calar eso, ¿no? Y partiendo de ahí, también has mencionado, Daniela, cuando tú empiezas a indagar, ¿no? ¿Qué hay hacia atrás? ¿Cuál es tu árbol genealógico? En el Callao, por ejemplo, una de tus obras que tienes es donde está tu abuela, está tu mamá y estás tú, ¿verdad? Y tú partes, digamos, de ese, o sea, tu inicio es ese. Hoy también quería entrar ese detalle porque hoy día hablamos de que también el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, ¿no? Yo creo que acá vamos a ver si podrían dar un poquito más de referencia, ¿no? Y también para que el resto lo pueda conocer. Exactamente, para empezar, Día de la Mujer Afrodescendiente, hace un momento he mencionado que también existe en Perú, recién me estoy enterando ahorita, Día de la Mujer Afroperuana, ¿ya? Pero, ¿cuál es la historia detrás de esto? ¿Qué es lo que se quiere reconocer? ¿Qué trata de ver con este día? Yo creo que, voy a retomar dos cosas que decías tú y una que decías Daniela. Hay muchos personajes en la historia del Perú que no nombramos, y yo diría es mucho mayor la ausencia de mujeres. No solamente en la historia afrodescendiente, sino en general la historia del Perú está llena de generales, presidentes, Sí. hombres. Cuando se menciona a la mujer, y ahí viene la deuda que tenemos los historiadores, es como el caso anecdótico o el caso que se salió del formato que había, ¿no? Sin embargo, las mujeres están en la vida cotidiana y son las que sostienen el país, ¿no? O sea, podríamos hablar de Marilena Moyano para hablar de una heroína nacional reciente, hace 35 años, asesinada por Sendero Luminoso, hasta, no sé, la cantidad de mujeres en la época colonial, afrodescendientes, de los pueblos originarios que resistieron a todo este proceso complejo de aculturamiento, etc. Y lo que decía Daniela es muy cierto en la medida de que los cuerpos, y me generaba mucho ruido, estaba pensando en que, claro, si nuestra historia está en el archivo, pero normalmente no se cuenta. No se cuenta en las escuelas, no se cuenta en la universidad. Yo nunca me he hablado ni en la formación de pregrado ni en posgrado acerca de temas afrodescendientes, y era como un poco la batalla, entre comillas, con profesores, historiadores y colegas, de cómo vamos a hablar de una historia colonial, porque había un curso que se llamaba Historia Colonial en la universidad, donde no se tocaba el tema afrodescendiente. O sea, no pedimos que sea un tema central, porque la colonia fue un proceso mucho más grande y complejo, pero no puedes dejar de mencionar a hombres y mujeres esclavizados. Y sin embargo, seguimos utilizando esos mismos términos para encajar a los afrodescendientes solo en la esclavitud y solo en la colonia. Lo que tú decías es muy cierto, que cuando hablamos ya después de la abolición de la esclavitud, incluso antes, después de la independencia, ya lo afrodescendiente empieza a diluirse. Empiezan a haber cada vez menos esclavizados, es cierto, pero al mismo tiempo, y he llegado a escuchar una barbaridad tal de alguien que decía que después de la independencia, los negros en el Perú, bueno, se fueron a otro país y abandonaron el país que estaba para su estado. Y por eso en el Perú ya no hay negros, ¿no? Sí, algo así. Entonces, esas cosas, como bien lo decía Daniela, no es gratuito, sino es un
producto de una invisibilización que por lo menos tiene 100 a 150 años. En el caso de México, la identidad, bueno, a partir de 1910, 1920, se fue generando una identidad mexicana sobre la base de esto de la raza cósmica, el mestizaje, un sincretismo. En el caso de Perú, no fue la excepción, pero me atrevería a decir que autores como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, que lo escuchamos citado en muchos lugares y en muchos espacios, también tenía una idea, por decirlo menos rara, hacia lo afroperuano, hacia lo negro. O sea, para él lo negro en el Perú no debió haber existido porque era el más degradante para la sociedad. Y estamos hablando de 1920, hace 100 años. Y aún hay muchas personas, debería decir, que reivindican de una manera excesiva el pensamiento de Mariátegui. Fue un hombre de su tiempo, por supuesto, fue un hombre de su tiempo. Lúcido en muchas cosas, sí, pero no hay que negar que dentro de esas afirmaciones hay afirmaciones racistas también, ¿no? Y si decimos ser afrodescendiente, obviamente ser amazónico también no existía en el panorama. Claro. Pienso que mucho de lo que decía Daniela de reconocer primero los cuerpos, luego en la familia, que son nuestros ancestros, hombres y mujeres, y en los territorios es lo que nos conecta tanto la historia de México, tanto la historia del Perú. Para cerrar este puntito, mi familia, claro, mi familia paterna es afroperuana, mi familia materna no es afrodescendiente, pero son del norte, y el norte del Perú tiene gran concentración afrodescendiente. Entonces, sin nombrarlo, bueno, a mi abuelita le decía el samba, esa es otra historia. Pero creo que sin nombrarlo a veces nos olvidamos de los espacios, de los territorios y de las costumbres del día a día que también tienen una impronta afrodescendiente grande. O sea, las comidas, el propio territorio, la música, es algo que todavía no hemos estudiado, ¿no? Y pensarlo, en el caso de Daniela, del afromexicano, nos ayuda a ir un poquito más allá. Daniela, ¿qué me puedes decir sobre...? Sí, pero Sí. un poquito. O sea, Está bien, está bien. De eso se trata. Perdón. Estabas hablando del tema del Día de la Mujer Afrodescendiente. ¿Cómo se celebra o cómo lo toman ustedes en México este día? Este día no es un día nacional como aquí, es el Día Nacional de las Personas Afromexicanas, de las mujeres, pero si bien en los últimos años se ha hecho el reconocimiento a esto, que si tomamos un poco de esto, o sea, este inició en 1992 con una reunión que se hizo en República Dominicana con 300 mujeres, entre ellas estaban mexicanas y peruanas. Y siento que para entender qué es lo que hoy significa ser una mujer afrodescendiente, tenemos que hablar de la memoria y de qué tuvieron que pasar, resistir nuestras ancestras, en este caso, para poder estar hoy aquí. Y gran parte de eso es de lo que nace toda mi obra y también como mi ideología de vida, que es reconocer el pasado. No es quedarnos en esta parte de la esclavitud, porque sería obviar cosas, caer en lo mismo y ya no estamos ahí, aunque muchas de estas actitudes siguen persistiendo, porque si queremos construir nuestro futuro y formar nuestro presente, hay que ver a estos otros lugares, conocer estas otras raíces y como tal. En el caso de hoy, por ejemplo, hace rato estaba viendo dentro de los grupos que tenemos, dentro de la red de mujeres afromexicanas de Ciudad de México, están buscando una activación ahorita, se están haciendo videos por parte del directorio de mujeres artistas afromexicanas, y es esta forma en la que se está buscando en México hacer esta comunidad que tanto nos ha hecho falta y nos han intentado quitar, pero darnos cuenta que si es algo nuestro, nadie nos lo puede arrebatar, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita México en el Día Internacional de la Mujer Afromexicana, y si bien lo que este día busca es visibilizar que sí, somos, en este caso, a nivel internacional, mujeres, que esa ya es toda una experiencia que nos atraviese, ¿no? O sea, esa experiencia le sumas la parte de la etnia, en este caso, mujer afrodescendiente, y hay que mencionar en esto, si agregamos la parte también de las clases, cómo funciona la sociedad, ya son tres ejes que nos atraviesan que no podemos tratar de tapar con un dedo, ¿no? Entonces es reconocer cómo en las mujeres esto está permeando. En el caso de México, de los últimos censos que se hicieron, pero comenzaron hasta el 2015,
está que el 51% de la población que se reconoce como afrodescendiente